Don Esteban siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero en los últimos años, aquella reserva natural se había transformado en silencio pesado, casi denso. Para muchos en el pueblo, simplemente se trataba de la madurez propia de la edad. Para quienes lo conocían de verdad, era evidente que algo dentro de él se había apagado hacía tiempo. A sus 66 años, sentía que la vida lo había ido dejando atrás como esos trenes antiguos, que aún recorrían los paisajes secos del interior, avanzando lentos, sin prisa, como si supieran que nadie los esperaba en la próxima estación. Sin embargo, ese amanecer en particular tenía un aire diferente, una brisa ligeramente más templada, un rumor de movimiento en el establo que lo obligó a detenerse antes de entrar. Centella, su viejo Mustang, estaba inquieto. No era una inquietud brusca, de esas que anuncian peligro o enfermedad. Era una energía contenida, casi ansiosa, como si el animal hubiera presentido algo que él mismo todavía no lograba descifrar. Esteban apoyó la mano en la puerta de madera, respiró hondo y forzó sus músculos cansados a moverse con calma. Había dormido mal. Otra vez. Los dolores de espalda lo habían despertado en mitad de la noche, pero lo que realmente no lo dejaba descansar era esa sensación amarga de no tener ya un propósito claro. Durante décadas había sido ganadero, competidor, criador de caballos, pero ahora apenas se reconocía. Tranquilo, viejo amigo, murmuró mientras entraba, y veía cómo Centella levantaba la cabeza, con ese brillo firme en los ojos que, por algún motivo, jamás había perdido. El caballo acercó el hocico y le rozó el hombro con gesto afectuoso. Esteban sintió un nudo en la garganta. Siempre había tenido la impresión de que Centella lo entendía mejor que las personas. Desde que lo había recibido como un potro flaco, rebelde y desconfiado, habían compartido más que jornadas de trabajo y competencias. Habían compartido silencios, duelos, pequeñas victorias y derrotas profundas, pero el tiempo pasaba para ambos. Las crines de Centella comenzaban a mostrar mechones blanquecinos, y sus músculos ya no eran tan rápidos como antes. Aún así, había en él una fuerza tranquila, una dignidad que lo hacía destacar incluso entre animales más jóvenes y vigorosos. Esteban continuó con su rutina matinal al revisar el heno, cambiar el agua, inspeccionar el establo. Todo se veía igual que siempre, y sin embargo, algo dentro de él sabía que ese día no sería como los anteriores. Mientras caminaba hacia la entrada, vio un sobre colocado debajo de la puerta principal de su casa. Era extraño. En el pueblo, casi nadie dejaba mensajes escritos. La mayoría de las veces, si querían algo, venían directamente a tocar la puerta, o lo esperaban en la feria semanal. Tomó el sobre, lo giró entre los dedos, y frunció el ceño al ver que no tenía remitente. Su nombre estaba escrito con una letra firme, un poco inclinada hacia la derecha. No reconoció la caligrafía. Dudó unos segundos antes de abrirlo, como si presintiera que las palabras del interior iban a remover recuerdos que prefería mantener enterrados. Finalmente, rompió el borde y desplegó la hoja. La competencia regional anual de caballos de trabajo regresaría después de muchos años suspendida. Era un evento grande, importante para los ganaderos de la zona. Había sido también en su juventud el escenario que lo había convertido en una leyenda local. Había ganado la competencia 3 años consecutivos con su primer Mustang, Relámpago, pero esos días quedaban demasiado lejos, casi en otro mundo. Lo que realmente llamó su atención no fue la invitación en sí, sino una frase escrita al final, casi como un desafío disfrazado de cortesía. Sería un honor ver a usted y a su caballo demostrar una vez más lo que significa el espíritu de un verdadero ganadero. No había firma, no había pista alguna sobre quién la enviaba. Pero el mensaje, claro y directo, se clavó en él como un aguijón. Esteban sintió un calor antiguo despertar en su pecho, algo que no sabía si era irritación, nostalgia o miedo a enfrentar aquello que llevaba evitando durante tanto tiempo. ¿Quién pensaba que él, a su edad, aún podía competir? ¿Quién tenía el descaro de insinuar que aún quedaba algo por demostrar? Pero al mismo tiempo, ¿por qué esa frase le había encendido la sangre? Doblando la carta, salió nuevamente hacia el establo, como si buscara respuestas en la mirada profunda de Centella. El caballo, al verlo acercarse con el papel en la mano, emitió un relincho suave. A Esteban le pareció casi una pregunta. Y en ese instante lo comprendió. Centella ya sabía que algo estaba por cambiar. Los animales, especialmente los caballos, tenían una forma extraña de percibir las emociones humanas. A veces, incluso antes que uno mismo. No pienses en eso, dijo Esteban, más para convencerse a sí mismo que al animal. Es cosa del pasado. Ya no estamos para competencias.
Eso quedó atrás. Pero apenas pronunció esas palabras, supo que no eran del todo ciertas. Había una inquietud latiendo bajo su piel. La carta lo había obligado a mirar hacia un rincón de su vida, que llevaba demasiado tiempo cerrado, y aunque quisiera ignorarlo, había empezado a cuestionarse por qué había dejado de competir, por qué había cerrado esa puerta sin despedirse correctamente de esa parte de su identidad. Durante años, había sufrido la mirada juiciosa de los más jóvenes, esos que creían que la experiencia se volvía irrelevante frente a la velocidad de la juventud. Había soportado comentarios maliciosos, susurros burlones, risas sofocadas cuando pasaba montando a Centella, y su andar firme revelaba tanto nobleza como edad. Él fingía no escuchar, pero la dolía, no por orgullo, sino porque sentía que el mundo había decidido en qué momento debía retirarse, sin que él pudiera opinar. Centella golpeó suavemente el suelo con una de sus patas delanteras, como si quisiera llamar su atención. Esteban lo miró largamente. En ese gesto sencillo, casi cotidiano, vio algo que lo removió por dentro. Ambió la voluntad del animal, la fortaleza silenciosa que nunca se había extinguido. Vio reflejado ese espíritu que él había ido perdiendo sin darse cuenta. «Todavía tienes fuego», susurró mientras pasaba la mano por la crin del Mustang. «Más que muchos jóvenes juntos. ¿Será que yo también lo tengo?». No obtuvo respuesta, por supuesto, pero en la forma en que Centella ladeó la cabeza, como si entendiera la pregunta, hubo un eco de confirmación. Esteban pasó el resto de la mañana con una sensación que no lograba definir. Quería ignorarla, pero era imposible. La carta estaba en su bolsillo, pesaba como una piedra. Caminó hacia la valla que rodeaba el campo y se quedó mirando el horizonte. Recordó la primera vez que ganó la competencia. Recordó cómo su corazón golpeaba en su pecho antes de cada salto. Recordó el viento cortando su rostro mientras Relámpago lo llevaba, como si flotaran sobre la tierra. Recordó la ovación final. Recordó sentirse vivo. Y recordó también el día en que decidió abandonar ese mundo. No por falta de habilidad, sino por un error. Uno que lo había marcado profundamente. Pero ese recuerdo prefería dejarlo enterrado. O al menos eso creía. Cerró los ojos y escuchó los sonidos del campo. El viento entre las hierbas, el suave relincho de Centella, el eco lejano de su propia respiración. Era como si la vida, paciente, estuviera esperando que él tomara una decisión. No sabía todavía qué hacer, pero algo era seguro. Aquella carta no había sido un simple mensaje, era una llamada, y no hacia el pasado como podría parecer, sino hacia algo que aún tenía pendiente con el mismo Ann, y entonces lo sintió. Ese pequeño estremecimiento interior, una chispa antigua que creía extinguida. No era orgullo, no era ambición, era identidad, algo que había olvidado, pero que, gracias a ese viejo Mustang que lo observaba con ojos profundos, estaba volviendo a despertar. No podía admitirlo aún, pero ese día sería el comienzo de algo que no esperaba, algo que le recordaría quién había sido, y quién tal vez todavía podía ser. Aquel mismo día, después de dejar la carta sobre la mesa de la cocina como si fuera un objeto peligroso, Esteban se sentó en su butaca de madera y dejó que el silencio de la casa lo envolviera. Vivía solo desde hacía muchos años, y aunque se había acostumbrado a la soledad, había instantes como ese, en los que parecía tener un peso diferente, más hondo, más afilado. Observó sus manos encurtidas, ásperas, llenas de líneas que contaban historias de trabajo, de sacrificio, de pérdidas y de triunfos que nadie más recordaba. «Ya no eres joven», pensó con amargura. «Eso te lo ha dejado claro el tiempo, los dolores, why la gente». Pero mientras se decía aquello, una parte de él se resistía con una fuerza inesperada. No era orgullo, sino dignidad. Esa dignidad silenciosa que tienen los hombres que lo han dado todo, sin esperar aplausos. Y allí, entre sus pensamientos, apareció un recuerdo que creía olvidado. Ann, la primera vez que había visto a Centella, fue más de 20 años atrás. El caballo no era más que un potro indomable, abandonado por un criador que había desistido de él al considerarlo demasiado problemático. La mayoría lo veía como un desperdicio. Tenía una herida en la pata, una actitud desafiante y un temperamento que parecía imposible de moldear. Pero Esteban, por razones que nunca supo explicar del todo, había visto algo en ese animal que otros no vieron. Una luz, una terquedad parecida a la suya cuando era joven, un potencial oculto, enterrado bajo capas de miedo y desconfianza. Recordó el día en que, después de muchas semanas intentando que el potro se acercara, Centella dio su primer paso hacia él, sin mostrar los dientes, ni tensar los músculos. Fue un gesto pequeño, casi insignificant,
pero marcó el inicio de una alianza que habría de cambiarlo todo. Desde entonces, se habían acompañado mutuamente en las estaciones más duras. Y aunque habían tenido otros caballos en la granja, ninguno se volvió tan cercano como el Mustang viejo, que ahora relinchaba cada vez que lo veía pasar. Quizás deberíamos intentarlo, murmuró Esteban sin darse cuenta de que hablaba en voz alta, pero inmediatamente negó con la cabeza, casi molesto consigo mismo. ¿Intentar qué? ¿Subirte al lomo de un caballo frente a todo el pueblo para hacer el ridículo? ¿Exponer a Centella a un esfuerzo que quizá ya no esté en condiciones de soportar? La idea era absurda, o al menos eso se repetía. Sin embargo, los recuerdos seguían llegando sin pedir permiso. Recordó también la última competencia en la que participó, aquella en la que un error suyo provocó un tropiezo que casi le costó una lesión grave al caballo que montaba en ese entonces. La culpa lo había perseguido durante años. Nadie más lo consideró responsable. Pero él sí, y fue ese remordimiento el que lo hizo retirarse, sin mirar atrás. Sacudió la cabeza, intentando alejar esos recuerdos. Poró la carta. Como una sombra que no le permitía esconderse, seguía allí. Decidió salir de la casa y caminar hasta el corral. Aquel movimiento instintivo, buscar la presencia de Centella, era algo que siempre lo había tranquilizado. El sol comenzaba a caer tiñendo el cielo de tonos rojizos, y el viento arrastraba el olor característico de la tierra seca. El Mustang estaba junto a la valla, quieto, como si lo estuviera esperando. ¿Qué voy a hacer contigo, viejo?, preguntó Esteban, acercándose con paso lento. ¿Qué es lo que ves que yo no veo? Centella inclinó la cabeza y rozó suavemente el hombro del hombre. No era un gesto casual, lo hacía cada vez que notaba que Esteban estaba inquieto o preocupado. Y en ese simple movimiento, había una respuesta silenciosa que, de alguna manera, parecía decirle que aún no era momento de rendirse. Esteban se quedó allí, apoyado en la valla, mirando el horizonte y recordando fragmentos de su vida, como si fueran escenas sueltas de una película antigua. Recordaba las madrugadas frías en las que salía a revisar el ganado, los días interminables de trabajo, bajo el sol implacable, las noches en las que, agotado pero feliz, regresaba a casa, sabiendo que había hecho bien su labor. Y entre todas esas imágenes, había una constante: siempre había un caballo acompañándolo. Siempre había tenido un compañero de 4 patas, que le recordaba lo que significaba ser un hombre de campo. Al volver a la casa, encontró la carta nuevamente en la mesa, como si lo estuviera esperando. No podía ignorar lo evidente. Alguien lo quería ver en la competencia. ¿Quién? ¿Algún viejo rival? ¿Un admirador de sus épocas de gloria? ¿O acaso alguien que sabía que él necesitaba cerrar un capítulo abierto desde hacía demasiado tiempo? La falta de respuestas lo inquietaba, pero no tanto como la pregunta que volvía una y otra vez a su mente. ¿Y si Centella está listo? ¿Y si yo también lo estoy? Al día siguiente, se levantó antes de que saliera el sol, algo que ya no hacía tan seguido. Había decidido observar a Centella con más cuidado. Necesitaba saber si el caballo tenía la fuerza suficiente para soportar un entrenamiento, aunque fuera leve. No pretendía convertir aquella curiosidad en una decisión real, o al menos eso se decía, pero el hecho de levantarse temprano y caminar hacia el establo con determinación mostraba lo contrario. Centella lo recibió con un relincho suave. Esteban abrió el portón y lo guió hacia un espacio amplio, donde solía entrenar a los caballos jóvenes. Hacía años que no usaba ese terreno para nada, más que dejar crecer maleza, pero esa mañana parecía cobrar vida nuevamente. El Mustang lo siguió sin dudar, con la confianza absoluta de quien conoce cada pensamiento y cada emoción de su dueño. Veamos qué tan oxidados estamos, dijo Esteban con una sonrisa involuntaria. No tenía intención de montarlo todavía, solo quería verlo moverse. Le dio un par de indicaciones simples, señales que habían sido parte de su lenguaje compartido durante décadas. Y para su sorpresa, una sorpresa casi inquietante, Centella respondió como si nunca hubiese dejado de entrenar. Giró, avanzó, retrocedió y se detuvo con precisión. No era rápido como antes, pero su espíritu seguía ahí, intacto. Esteban sintió algo en el pecho, una mezcla de orgullo y nostalgia. El caballo estaba viejo, sí, pero no vencido. Había músculos que aún recordaban, pasos que aún tenían firmeza, y una voluntad tan feroz como en su juventud. Y eso encendió una emoción en Esteban, que había perdido hacía mucho tiempo, esperanza. Aún así, no podía ignorar que él era quien más había cambiado. Su cuerpo ya no era el de antes, y su confianza tampoco. Se preguntó si sería capaz de subirse de nuevo al lomo del Mustang sin que sus rodillas protestaran
o sin que su espalda lo castigara durante días. Pero cuando vio a Centella observándolo con esos ojos profundos, llenos de determinación, algo dentro de él se quebró levemente. O quizás se reconstruyó. ¿Quieres que lo intentemos, verdad?, preguntó en voz baja, sabiendo que la respuesta no vendría en palabras. Centella avanzó un paso y apoyó su cabeza contra su pecho. No fue un gesto cualquiera, fue un recordatorio, un llamado un vínculo antiguo que no entendía de tiempo ni de edad. Ese gesto, tan simple y tan poderoso, hizo que Esteban se sentara en el viejo banco junto a la valla. Miró el cielo, respiró hondo y reconoció algo esencial. No había dejado de competir por falta de habilidad, había dejado de competir porque había perdido la fe en sí mismo. Y ahora, ese caballo viejo y leal parecía estar decidido a devolvérsela. No sabía si participaría o no, no sabía si su cuerpo lo permitiría, si su alma lo soportaría, o si la gente lo recibiría con respeto o con burla. Pero por primera vez en muchos años, no le daba miedo pensar en la posibilidad. La idea, que antes lo habría avergonzado, ahora se sentía posible, no fácil, pero posible. Y mientras el sol terminaba de salir iluminando el campo con tonos dorados, Esteban comprendió algo que lo dejó inmóvil. Centella no solo recordaba quién había sido él, lo estaba invitando a recordar quién podía volver a ser. Los días posteriores a aquella primera mañana de entrenamiento improvisado fueron, para Esteban, una mezcla de duda y determinación. Cada amanecer lo encontraba en el establo antes de que el sol se alzara por completo, como si algo dentro de él hubiera despertado después de años de letargo. No era solo el deseo de entrenar, era la curiosidad, una chispa que lo empujaba a descubrir si aún quedaba algo del hombre que alguna vez había sido. Sin embargo, cada movimiento que hacía le recordaba la realidad de su cuerpo envejecido, los músculos rígidos, la espalda que protestaba, la respiración que ya no era tan amplia como antes. Pero había algo más fuerte que todas esas molestias en el brillo atento en los ojos de Centella, un brillo que no admitía derrotas antes de tiempo. Al tercer día, Esteban decidió que había llegado el momento de probar algo un poco más serio. No montarlo todavía, pero sí exigirle a Centella maniobras más complejas. El Mustang respondió con una disciplina que lo conmovió. Aunque sus articulaciones ya no eran tan elásticas, su mente seguía siendo rápida. Entendía cada gesto, cada señal leve de la mano, con la misma precisión que en su juventud. Eso le recordó a Esteban que los grandes caballos no se definen por su velocidad, sino por su corazón. Y el corazón de Centella, lo sabía bien, era inmenso. Pero a medida que esos entrenamientos matinales avanzaban, también avanzaba la mirada curiosa de los vecinos. Al principio lo observaban desde lejos, casi con indiferencia. Pero pronto, al ver la constancia con la que el viejo ganadero volvía al ruedo, comenzaron los murmullos. ¿Estará loco? ¿Pretende competir? ¿A quién quiere impresionar a estas alturas? Eran comentarios que llegaban a sus oídos sin demasiado esfuerzo. Esteban fingía no escucharlos, pero la verdad es que lo herían, no por los insultos, sino porque le recordaban que, para la mayoría, ya estaba acabado. Una tarde, mientras regresaba del mercado, con un par de herramientas, se encontró con una figura que hacía años no veía en Julián, su antiguo rival. Era un hombre alto, robusto, unos 15 años más joven, con la expresión arrogante de quien se sabe querido y admirado por muchos en la comunidad. Había sido el nuevo favorito después del retiro de Esteban, y siempre había competido con una energía altiva que contrastaba con la humildad del viejo ganadero. «Así que estás entrenando otra vez», dijo Julián, cruzándose casualmente frente a él, como quien no quiere dejar pasar una oportunidad. «No pensé que te animaras a volver, Esteban. La competencia de este año será dura, mucho más que en tus tiempos». Esteban no respondió de inmediato. Solo lo miró con un cansancio que no era físico, sino moral. «Solo estoy trabajando con mi caballo», respondió finalmente. «Claro», dijo Julián con una sonrisa ladina, «pero todos saben lo que estás intentando. Y aunque admiro el valor, no sé si admiro la intención». Esteban frunció el ceño levemente. «¿Qué intención? La de querer revivir algo que ya pasó. A veces, Esteban, uno debe aceptar cuando su época terminó». La frase cayó como un peso enorme en el suelo entre ellos. Julián, satisfecho con el impacto, se alejó sin esperar respuesta. Esteban sintió sus manos temblar levemente, no por miedo, sino por rabia contenida. Pero al mismo tiempo, había algo en esas palabras que lo enfrentó a sus propios fantasmas. ¿Realmente estaba intentando revivir su gloria pasada? ¿O buscaba algo más profundo, algo que solo él entendería? Esa noche, mientras cuidaba de Centella antes de dormir, observó las cicatrices en las patas del animal, marcas del tiempo,
y del trabajo duro. Cada una de ellas era un testimonio de que la vida no estaba hecha de renuncias fáciles, sino de persistencia. El Mustang lo miró con calma, casi con una paciencia paternal. No me importa lo que diga Julián, murmuró Esteban, aunque sabía que sí le importaba. Pero no voy a intentarlo por él ni por nadie más. Si lo hago, será por nosotros, por lo que fuimos, y por lo que somos ahora. A la mañana siguiente, tomó una decisión más concreta. Sacó del armario una silla vieja, la misma que había usado en sus últimas competencias, y la observó durante un buen rato. La piel estaba gastada pero bien cuidada. Cada rasguño le traía un recuerdo. Era como abrir una puerta cerrada durante demasiado tiempo. Limpió la silla con dedicación, casi como un ritual, y cuando terminó, supo que había cruzado un punto sin retorno. Hoy lo montaré, pensó. El corazón le latía más rápido de lo habitual mientras llevaba la silla al establo. Centella lo recibió con un relincho suave, como si hubiera estado esperando precisamente ese día. Esteban preparó al caballo con movimientos lentos pero seguros. Sus manos temblaban un poco, no de debilidad, sino de emoción. Sabía que el primer intento sería difícil, no solo por el caballo, sino por él mismo. Subir a la silla después de tantos años significaba más que un acto físico. Era un gesto simbólico, una declaración silenciosa de que no estaba dispuesto a desaparecer del mundo sin luchar. Cuando puso el pie en el estribo, sintió una punzada en la cadera, cerró los ojos y respiró hondo. Centella permaneció quieto, como una estatua, ofreciéndole apoyo. Lentamente, muy lentamente, Esteban logró subir. Una vez arriba, sintió el peso de sus años, sí, pero también sintió una oleada inesperada de vitalidad. Estaba sobre el lomo del Mustang que había sido su compañero durante décadas, y en ese instante sintió que una parte de él regresaba, una parte que creía para siempre perdida. El primer paso de Centella fue torpe, no por falta de habilidad, sino por adaptación. Todo necesitaba reencontrarse en equilibrio, ritmo, confianza. Pero el segundo paso fue mejor, y el tercero aún más. No avanzaban rápido, pero avanzaban juntos, ajustándose como dos viejos amigos que Pace y Altimpo nunca habían olvidado el camino compartido. Esteban dejó que la emoción lo inundara lentamente. Había algo profundamente sanador en ese movimiento, algo que le decía que aún podía hacerlo, que aún tenía derecho a luchar por un último capítulo digno. Después de unos minutos, decidió intentar un trote suave. Centella respondió con un brío contenido, como si recordara de inmediato aquellas tardes antiguas en las que cruzaban el campo como sombras veloces. El viento golpeó suavemente el rostro de Esteban, trayéndole memorias vivas. Sintió que el mundo alrededor se difuminaba un poco, como si solo él y el Mustang existieran en ese espacio. Pero no se engañaba. Sabía que quedaba mucho camino por recorrer. Sabía que las competencias no eran solo nostalgia. Requerían precisión, fuerza, técnica y, sobre todo, resistencia. Pero también sabía algo más. No empezaría desde cero. Empezaría desde la experiencia. Esa tarde volvió a encontrarse con las miradas curiosas del pueblo. Algunas parecían incrédulas, otras divertidas, y unas pocas, muy pocas, parecían genuinamente emocionadas por verlo cabalgar otra vez. Pero ya no le molestaba tanto como antes. Algo había cambiado dentro de él. Había recuperado algo que incluso él desconocía haber perdido a propósito. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, cansado pero pleno, reconoció finalmente lo que lo había llevado a retomar los entrenamientos. No quería ganar. No buscaba fama, ni reconocimiento, ni competir contra Julián o contra jóvenes ambiciosos. Lo que quería era cerrar un ciclo que el miedo había dejado abierto. Quería mirarse al espejo y no ver a un hombre que se rindió, sino a uno que lo intentó hasta el final. Y sobre todo, quería honrar a Centella, su compañero, su amigo, su reflejo, porque ese Mustang viejo, con su espíritu intacto, le estaba recordando algo esencial, que la edad no define la voluntad, que la fuerza más importante no está en los músculos, sino en el corazón. Y Esteban, por primera vez en muchos años, sintió que el suyo volvía a latir con la intensidad de su juventud. La noticia de que Esteban había vuelto a montar no tardó en extenderse por todo el pueblo. Para algunos era motivo de burla, para otros de curiosidad, y para unos pocos, muy pocos, de admiración. Pero lo cierto es que, durante las semanas siguientes, el viejo ganadero se dedicó a entrenar con una disciplina que sorprendió incluso a quienes lo conocían de toda la vida. No era un entrenamiento frenético ni desbordado. Era constante, metódico, silencioso. Cada día, antes del amanecer, Esteban se levantaba, preparaba a Centella con manos firmes,
y comenzaba una rutina que combinaba técnica, resistencia y memoria. Era como si ambos estuvieran reconstruyendo algo que había quedado suspendido en el tiempo. A medida que se acercaba la fecha de la competencia, los preparativos del evento comenzaban a hacerse visibles. En el terreno destinado para ello, los jóvenes voluntarios colocaban vallas, ajustaban pistas, nivelaban el suelo y probaban los micrófonos que animarían la jornada. El ambiente se cargaba poco a poco de una energía que mezclaba nerviosismo y expectativa. Era la primera vez en muchos años que el pueblo recuperaba una tradición tan arraigada, una feria donde honrar a los caballos de trabajo y a los hombres que los guiaban. Pero aún más sorprendente era la presencia de Esteban entre los candidatos, un nombre que muchos creían olvidado. El día anterior al evento, el ganadero decidió llevar a Centella a reconocer el terreno. No quería sorpresas. Sabía que su caballo reaccionaba con más calma cuando ya conocía el ambiente. Al llegar, varios se quedaron mirando en silencio. Algunos jóvenes se detuvieron sobre los fardos de heno en los que estaban sentados, observando cómo el Mustang avanzaba con un porte que, pese a la edad, parecía llevar grabada una historia digna de respeto. Entre la multitud apareció Julián, con su caballo negro de musculatura impecable y pelaje brillante. Era evidente que había invertido tiempo, dinero y orgullo en prepararse para el evento. Se acercó caminando con paso seguro, cargando una sonrisa que no escondía su satisfacción. «Así que al final competirás», dijo sin esfuerzo, como si solo pasara por allí. Esteban no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra dicha en ese momento sería una chispa innecesaria. Se limitó a observar el terreno, la pista, los obstáculos y las señalizaciones. «Estoy aquí para acompañar a mi caballo», dijo finalmente. «Eso es todo». Julián soltó una risa leve, como quien escucha una broma. «Los demás están aquí para ganar. Tú estás aquí para...» Hizo una pausa calculada. «Para recordar viejos tiempos. No sé si eso es suficiente». Esteban lo miró, sin enojo, sin arrogancia, simplemente con una serenidad que provenía de alguien que ya había vivido demasiado como para dejarse alterar por la vanidad ajena. «A veces, Julián», dijo con calma, «recordar no es mirar atrás, sino reencontrar lo que uno es». La sonrisa de Julián se borró por un instante, apenas perceptible, pero no respondió. Dio media vuelta y se alejó, aunque no sin antes lanzar una última mirada hacia Centella, como si intentara descifrar el secreto que rodeaba al viejo Mustang. Aquella tarde, mientras el sol descendía lentamente y teñía de naranja las montañas, Esteban permitió que Centella trotase suavemente por la pista. No exigió nada. Solo quería que el caballo sintiera el ambiente, los olores, el terreno bajo sus patas. Quería que ambos se acostumbraran al ruido, al murmullo de la gente que los observaba, a los pasos inquietos de otros caballos que entrenaban en paralelo. Cada movimiento del Mustang era contenido, preciso, casi ceremonial. Había algo solemne en la forma en que avanzaba, como si entendiera la importancia de lo que estaba por venir. Cuando regresaron a casa, Esteban se sintió agotado, pero con una calma interna que hacía años no experimentaba. Había pasado la jornada entre recuerdos, desafíos y miradas ajenas, pero nada de eso lo sacudía. Esa noche, mientras preparaba la cena, volvió a leer la carta anónima. Ya no lo inquietaba, pero tampoco dejaba de preguntarse quién la había enviado. Why poor Trey? ¿Acaso alguien sabía que aquel evento podría cambiar algo en él? ¿O simplemente era un acto de cortesía? Sea lo que fuese, aquella frase final seguía resonando en el espíritu de un verdadero ganadero. Durmió poco, no por nerviosismo, sino por la intensidad del día. De madrugada, antes incluso de escuchar cantar al primer gallo, estaba de pie, vistiéndose con la ropa que consideraba más adecuada para la competencia. No se trataba de apariencia, sino de tradición. Cada prenda tenía una historia. Cada costura le recordaba un capítulo de su vida. Se miró en el espejo, el cabello canoso, la piel marcada, los ojos cansados, y sin embargo, había algo nuevo en esa mirada firmeza. Cuando salió al establo, Centella ya lo estaba esperando de pie, como si también hubiera sentido la importancia del momento. El Mustang tenía un aire majestuoso pese a su edad. Sus crines, agitadas suavemente por el viento, parecían brillar con la primera luz del amanecer. Esteban se acercó y apoyó su frente en la del caballo. No había palabras suficientes para describir lo que sentía en ese gesto. Era gratitud, era complicidad, era amor. No el amor sentimental que se expresa con palabras grandilocuentes, sino ese amor profundo que nace de años compartidos, de silencios entendidos
de fidelidad sin condiciones. Hoy haremos lo que podamos, dijo en voz baja, pero pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. Centella exhaló como si respondiera. Al llegar al recinto, la feria ya estaba en movimiento. Los niños corrían con globos y algodones de azúcar. Las familias se acomodaban en las gradas. Los vendedores ofrecían refrescos y empanadas calientes. Los caballos relinchaban, inquietos, por la multitud. La banda local afinaba instrumentos, y un altavoz anunciaba el inicio de la competencia con entusiasmo exagerado. Era un ambiente festivo, pero también tenso. La mezcla perfecta para un día que prometía quedar grabado en la memoria de muchos. Esteban llevó a Centella hacia la zona de preparación. Algunos participantes lo saludaron con respeto, otros con sorpresa. Pero hubo una mujer mayor, doña Elvira, vecina del pueblo, que se acercó con una sonrisa cálida. Esteban, qué gusto verte aquí. Tu padre estaría orgulloso. Esas palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Se limitó a sonreír y agradecer. Todos sabían que su padre había sido un referente para él. Un hombre noble que le enseñó el valor del trabajo, la humildad y el amor a los animales. Los altavoces anunciaron la primera prueba en maniobrabilidad en terreno estrecho, una de las más técnicas. Esteban sintió su respiración acelerarse apenas un poco. No era miedo, era anticipación. Sabía que cada paso contaría, sabía que cada movimiento sería observado con lupa, y sabía que muchos estaban allí, solo para ver si fallaba. Cuando entraron a la pista, el murmullo del público se transformó en un silencio profundo. Todos los ojos estaban puestos en el viejo ganadero y en su Mustang. Algunos no creían lo que veían, otros contenían la respiración. Esteban tomó las riendas con suavidad. Centella respiró hondo, preparándose. Y en ese instante, justo antes de comenzar, ocurrió algo inesperado. El caballo giró la cabeza y miró a Esteban de una manera tan intensa, tan consciente, que el hombre sintió como si el animal quisiera recordarle algo esencial. No estás solo. Entonces, comenzó la prueba. Centella avanzó despacio, calculando cada paso, ajustándose al terreno, respondiendo a las señales mínimas de su jinete. Esteban sentía cada movimiento, cada vibración. No era perfecto, pero era preciso. No era rápido, pero era elegante. Y mientras avanzaban, el público empezó a percibir algo que pocos habían visto en años: un hombre y su caballo, moviéndose como una sola unidad. Los murmullos crecieron ya no de burla, sino de asombro. Algunos incluso empezaron a aplaudir, apenas al principio. Luego con más fuerza. No sabían si ganarían. No sabían si Esteban resistiría hasta el final. Pero algo había quedado claro desde ese primer minuto. El viejo ganadero no había venido a competir con los demás. Había venido a competir contra el olvido. La primera prueba había dejado al público sorprendido, pero también había dejado a Esteban exhausto. No quiso mostrarlo, por supuesto. Mantuvo la espalda recta y el gesto sereno. Pero dentro de sus músculos comenzaba a despertarse ese dolor familiar que se instala sin pedir permiso cuando el cuerpo ha vivido demasiado. Aún así, había algo más poderoso que cualquier fatiga: la emoción. Y esa emoción lo sostenía como un pilar firme en medio de un torbellino de duda. Después de la maniobrabilidad, vino la prueba de resistencia. Esta consistía en recorrer un tramo largo del terreno, enfrentando diferentes obstáculos naturales a lomas, pequeñas zanjas, superficies irregulares y zonas estrechas donde el caballo debía manejar su equilibrio con delicadeza. Para los más jóvenes, era una oportunidad para demostrar velocidad y fuerza. Para Esteban y Centella, era un campo donde la experiencia podía marcar una diferencia. Los movimientos del Mustang eran medidos, prudentes, pero cargados de intención. Parecía que cada paso llevaba un propósito, una especie de sabiduría que solo los años podían regalar. El público seguía atento, expectante. Muchos no se atrevían aún a creer lo que estaban viendo, pero era imposible negar que había algo especial en aquella dupla. No era solo técnica, no era velocidad, era un vínculo, y ese vínculo se hacía cada vez más visible con el paso de los minutos. Mientras avanzaban por la pista, Esteban recordó la primera vez que participó en esta prueba, cuando apenas tenía 17 años. En aquel entonces, montaba a relámpago su primer Mustang. Era rápido, casi temerario, y juntos habían recorrido la pista como si el viento los empujara. Pero también recordó cómo, al final de la prueba, su padre lo tomó del brazo y le dijo: «La velocidad te lleva lejos, hijo, pero el corazón te lleva donde importa». Esas palabras resonaron en su mente mientras observaba cómo Centella calculaba cada paso. A diferencia de relámpago, que había sido impulsivo,
Centella avanzaba con la calma de quien conoce su lugar en el mundo. Y Esteban comprendió que, aunque ambos caballos eran distintos, compartían algo esencial: la lealtad absoluta hacia su jinete. Un par de tropiezos leves pusieron a prueba el equilibrio de Esteban. Las piernas le temblaron por un segundo, pero logró estabilizarse. Centella giró la cabeza apenas un instante para cerciorarse de que estaba bien. Ese gesto, tan pequeño y tan enorme a la vez, hizo que el ganadero sintiera una oleada de orgullo. «Estamos bien, viejo amigo», susurró. «Sigamos». Cuando completaron la segunda prueba, el público estalló en aplausos. No de forma masiva, pero sí significativa. No eran aplausos de lástima, ni de sorpresa superficial. Eran aplausos sinceros de respeto. Esteban sintió un nudo en la garganta. No por los aplausos, sino porque notó algo que no esperaba. A muchos de los más jóvenes lo miraban con admiración. Era como si, por primera vez, lo vieran realmente. Pero ese momento de gloria breve y silenciosa tenía un precio. La tercera prueba era la más desafiante: el circuito de velocidad y precisión, donde el caballo debía pasar por una serie de postes, sortear obstáculos, autos, hacer giros cerrados y, además, mantener un ritmo constante sin perder el control. Julián brillaba en esta prueba. Siempre había sido su especialidad. Su caballo negro, musculoso y veloz, parecía diseñado para este tipo de desafío. «No busco ganarle», se repetía Esteban. «Solo busco hacer lo mejor que podamos». Pero aunque lo pensaba, otra parte de él sabía que esa prueba pondría en riesgo todo lo que habían avanzado. No porque no confiaran en sus habilidades, sino porque los cuerpos, tanto el suyo como el de Centella, tenían límites. Límites que ya habían sido tocados ese día. Cuando llegó su turno, el silencio se hizo profundo. Los altavoces, la música, los murmullos, todo pareció desaparecer por un momento. Esteban respiró hondo y sintió como su corazón latía con fuerza. Centella estaba listo. Se notaba en su postura, en la forma en que tensaba los músculos, en la mirada firme que dirigía hacia la pista. «Vamos juntos, como siempre», murmuró Esteban, y entonces comenzó. El primer tramo lo superaron con soltura, no con la rapidez explosiva de los caballos jóvenes, pero con una elegancia que llamó la atención de todos. Los giros eran precisos, los movimientos fluidos. El viento levantaba el polvo bajo las patas de Centella, creando una estela suave que acompañaba cada paso. Pero al llegar al segundo obstáculo, algo inesperado ocurrió. En un estruendo fuerte se escuchó desde las gradas. Un niño había tirado una caja metálica mientras jugaba, y el ruido golpeó el aire como un trueno. Centella se sobresaltó. No fue un sobresalto dramático, pero sí lo suficiente como para perder el ritmo durante un instante crítico. El caballo dudó, y esa duda, mínima pero real, obligó a Esteban a reclinarse hacia atrás para evitar un tropiezo mayor. Era un error que, en otras circunstancias, habría sido devastador. Pero allí ocurrió algo extraordinario. En vez de entrar en pánico, Centella recuperó el control por sí mismo, dio un paso lateral, respiró profundamente y volvió a la postura de competencia. La multitud quedó en silencio. Aquella reacción era la de un caballo con temple, con experiencia, con alma. Esteban, aunque sorprendido, mantuvo la calma. Sabía que ese tipo de incidentes podían destruir una prueba. Pero también sabía que los grandes caballos se definen en los momentos difíciles. Y Centella acababa de demostrar que tenía un corazón más grande que sus años. Continuaron avanzando. Los obstáculos siguientes los pasaron con precisión admirable, aunque el cansancio comenzaba a marcarse en los movimientos de ambos. Esteban sentía cada impacto en sus articulaciones, cada viraje como un tirón que recorría su espalda, pero no se detuvo, no podía detenerse. Su mirada estaba fija en la meta, no por ambición, sino por convicción. La parte más complicada del circuito llegó casi al final en el doble salto. Era una zona temida incluso por los jinetes experimentados. El caballo debía saltar primero una valla baja, caer en un terreno inclinado y, sin perder impulso, realizar un segundo salto ligeramente más alto. Para un caballo joven, era un desafío considerable. Para un caballo de la edad de Centella, era una prueba límite. Esteban sintió como su respiración se agudizaba. Sabía que ese salto podía ser doloroso para el Mustang. Sabía que quizá exigirle eso era demasiado. Pero cuando intentó reducir el ritmo, Centella no lo permitió. El caballo tensó los músculos, bajó ligeramente la cabeza y apretó los cascos contra el suelo, como si quisiera decir: «Confía en mí». «Está bien, viejo», susurró Esteban, con la voz quebrada por la emoción. «Confío en ti». Y entonces ocurrió. Centella tomó impulso.
Saltó la primera valla con una suavidad casi poética. Cayó con firmeza, sin perder el equilibrio, sin perder dirección. Y luego, con un esfuerzo visible pero noble, realizó el segundo salto. No fue perfecto, no fue el más alto, pero fue tan limpio, tan digno, tan valiente, que el público entero se puso de pie. Alguien lanzó un grito, luego otro, y en pocos segundos, el recinto entero estaba aplaudiendo. No era un aplauso por la rapidez, ni por la técnica, impecable. Era un aplauso por el corazón, un aplauso por el espíritu, un aplauso por la historia que estaban presenciando. Cuando cruzaron la línea final, Esteban sintió como las lágrimas amenazaban con escapar. Le temblaban las manos, el pecho le ardía por el esfuerzo, y la vista se le nublaba por el cansancio. Pero sobre todas esas sensaciones, había una certeza luminosa. Habían hecho algo extraordinario. No habían ganado, eso aún no lo sabían, pero habían logrado algo más grande. Habían demostrado que la fuerza de un vínculo puede superar al tiempo. Habían recordado al pueblo lo que significa la lealtad. Y Esteban, en lo más profundo de su alma, había recuperado algo que creía muerto para siempre, a la certeza de quién era. Don Esteban permaneció unos instantes inmóvil sobre el lomo de Centella, respirando con dificultad, pero con el corazón encendido, como hacía décadas, no lo sentía. El ruido del público, los aplausos y los silbidos de admiración llegaban hasta él como si vinieran de muy lejos, a través de una neblina luminosa. No estaba acostumbrado a ser el centro de las miradas. Nunca lo había buscado, y sin embargo, en ese momento aceptó ese reconocimiento no como un trofeo, sino como un testimonio de que aún estaba allí, presente, vivo. Cuando por fin descendió de la silla, lo hizo con cuidado. Sus rodillas protestaron al tocar el suelo, y tuvo que apoyarse en la montura unos segundos antes de recuperar el equilibrio. Centella, atento, giró la cabeza y le rozó el hombro con el hocico, como solía hacer cuando percibía que algo en él se tambaleaba. Esteban, con un gesto lento pero sincero, acarició la frente del Mustang. «Lo hiciste bien, viejo», susurró, con la voz quebrada, mejor de lo que podía pedir. Un juez se acercó para indicarle que debía salir de la pista y esperar la deliberación final. Las puntuaciones de todas las pruebas serían sumadas, y al final del día se anunciaría el ganador. Pero para Esteban, ese asunto había quedado en segundo plano. Lo que necesitaba ya lo había recibido, a la certeza de que todavía era capaz de montar, de enfrentarse a un reto, de confiar en sí mismo y en su caballo. Mientras caminaba hacia la zona donde los participantes descansaban, escuchó como varias personas lo felicitaban. Algunos eran hombres de su edad que habían visto sus épocas de gloria. Otros, muchachos jóvenes que apenas conocían su historia por lo que les habían contado sus padres. También se acercaron un par de niños, tímidos, pero fascinados, que lo miraban como si fuera un personaje de una leyenda. «Señor, ¿ese caballo es muy viejito?», preguntó uno de ellos, con una mezcla de respeto y curiosidad. Esteban sonrió, aunque por dentro se le hizo un nudo en la garganta. «Tiene sus años, sí», respondió, «pero el corazón no se mide en arrugas». Los niños se miraron entre sí, como si acabaran de escuchar una frase importante sin entender del todo por qué. Luego acariciaron suavemente el cuello de Centella y salieron corriendo hacia donde sus padres los llamaban. El Mustang permaneció tranquilo, disfrutando de aquellas manos pequeñas que lo tocaban con admiración. Cuando el bullicio se calmó un poco, Esteban se recostó contra una valla de madera y dejó que el cansancio lo invadiera por completo. Cerró los ojos, y por un momento, escuchó solo su respiración y el leve crujido de la madera bajo su peso. Sentía dolor en casi todo el cuerpo, pero también una extraña ligereza en el alma, como si, de pronto, hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Fue entonces cuando escuchó una voz a su lado. «Nunca pensé que te vería de vuelta en una pista». Abrió los ojos y encontró allí a un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y la barba entrecana. Tardó unos segundos en reconocerlo. Era Tomás, el mismo muchacho que, años atrás, había trabajado para él como aprendiz. En aquel tiempo, Tomás apenas tenía 16 años y miraba a Esteban con la mezcla de admiración y temor que se tiene por un maestro exigente. «Tomás», murmuró. ¿Cuánto tiempo? El hombre sonrió, un poco nervioso. «Demasiado, supongo. Me fui a trabajar a otro rancho, y la vida me llevó por sus propios caminos. Pero nunca olvidé lo que aprendí contigo. Ni cómo hablabas de tus caballos, ni lo que decías del respeto». Esteban lo miró con calma, dejando que esas palabras lo atravesaran. «Has cambiado», dijo. «Ya no eres aquel muchacho flaco que apenas podía levantar un saco de pienso». Tomás rió. «Los años hacen lo suyo».
Pero ¿sabes? Yo fui el que mandó la carta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Esteban sintió un leve estremecimiento. Durante días se había preguntado quién había estado detrás de aquella invitación. Había pensado en viejos amigos, en adversarios, incluso en la organización misma de la competencia. Pero no en Tomás. ¿Vos? Preguntó. Sin enojo pero con auténtica sorpresa. Tomás asintió. Te vi hace unos meses. En la feria. Caminabas encorvado, casi sin mirar a nadie. Y pensé que ese no eras vos. No el hombre que me enseñó que un ganadero nunca deja de serlo, aunque ya no tenga la misma fuerza en las manos. Cuando supe que la competencia volvía, sentí que esto podía darte algo. No un premio, no otra cosa. Esteban se quedó en silencio. No sabía qué decir. Una mezcla de gratitud y vergüenza le subía por el pecho. Gratitud, porque alguien había visto en él algo más que un viejo cansado. Vergüenza, porque se había dejado arrastrar por la inseguridad durante tanto tiempo. No sabes si me diste un lío o un regalo, intentó bromear. Con una sonrisa cansada, Tomás negó con la cabeza. Te vi hoy en la pista, y te vi con tu Mustang. Lo que fuera que necesitabas recordar lo recordes. Eso ya vale más que cualquier trofeo. Esteban lo miró largamente. Había verdad en aquellas palabras. Una verdad que no venía de los libros sino de la vida misma. Asintió en silencio. No hacía falta decir más. El anuncio de la premiación se hizo poco después. Los participantes fueron llamados a la pista principal, mientras el público retomaba sus lugares en las gradas. El sol comenzaba a caer, dorando el polvo en el aire y tiñendo de naranja las sombras de los caballos. El ambiente tenía algo de ceremonia antigua. Los jueces comenzaron a nombrar las posiciones. Los caballos jóvenes, veloces y brillantes, ocuparon los lugares esperados. Julián, como muchos anticipaban, se llevó uno de los primeros puestos. Su caballo había demostrado una fuerza incuestionable y una técnica precisa. Cuando lo nombraron, el público aplaudió con entusiasmo. Él levantó la mano, sonriente, recibiendo el reconocimiento que consideraba merecido. Esteban escuchaba, tranquilo, sin esperar nada. Había asumido que él y Centella quedarían fuera de los premios principales, y no le molestaba. Lo que habían vivido juntos durante ese día ya era suficiente. Pero entonces, uno de los jueces tomó el micrófono y pidió silencio. Antes de anunciar el último premio dijo, con voz firme, la organización ha decidido otorgar un reconocimiento especial, no por la velocidad ni por la perfección técnica, sino por algo que, a veces, olvidamos medir en el espíritu. Hubo un murmullo generalizado. Esteban sintió que el aire a su alrededor se espesaba. Este reconocimiento, continuó el juez, es para un binomio que nos ha recordado lo que significa la relación entre un hombre y su caballo. Nos han mostrado que la edad no es un obstáculo cuando el corazón sigue en pie, y que el respeto y la lealtad también merecen ser aplaudidos. Hizo una breve pausa. El reconocimiento al espíritu del ganadero, anunció finalmente, es para don Esteban y su Mustang, Centella. Por un instante, Esteban creyó que había oído mal. Los aplausos estallaron a su alrededor como una ola. Algunos se pusieron de pie, otros silbaron con admiración, otros se limitaron a mirar en silencio, conmovidos. Tomás le dio una palmada en el hombro. Anda, maestro, que te esperan. Esteban caminó hacia la pista con pasos lentos, casi incrédulos. Cada paso era un viaje en el tiempo. Recordó a su padre, a Relámpago, a los años en que ganaba competencias sin reparar en lo que eso significaba realmente. Recordó también la culpa, la renuncia, los años de silencio. Y ahora, frente a esa multitud que lo aplaudía no por ser el más rápido, sino por ser fiel a quien era, sintió que, por fin, todo encajaba. Los jueces se acercaron para entregarle una placa sencilla de madera, con unas palabras grabadas. No era un gran trofeo, ni un premio de dinero. Era algo más sutil, un reconocimiento al espíritu que no se rinde. Esteban la tomó con manos temblorosas, no por la vejez, sino por la emoción. Gracias, dijo, con la voz baja pero clara. No sé si merezco tanto, pero les aseguro algo en lo que vieron hoy, no lo hice solo. Lo hicimos los dos. Se giró hacia Centella y pasó la mano por su cuello. Este Mustang me ha acompañado en las buenas y en las malas. Hoy no vino a demostrar que puede con los más jóvenes. Hoy vino a recordarme quién soy. Hubo un silencio breve, cargado de respeto. Luego, el público volvió a aplaudir, esta vez con una intensidad diferente. No era el ruido festivo de quien celebra un espectáculo, sino el aplauso profundo de quien reconoce algo verdadero. Esa noche, de regreso en el rancho, el cansancio parecía haberlo vaciado por dentro. Pero, curiosamente, también se sentía más lleno que nunca. Colocó la placa sobre una repisa sencilla,
sin darle demasiada importancia material. Lo realmente valioso no estaba en ese pedazo de madera, sino en lo que representaba. Salió al establo, donde Centella ya descansaba. Se acercó a él con pasos lentos y se quedó un momento en silencio, solo escuchando la respiración pausada del caballo. Gracias, dijo, sin adornos, por no dejarme olvidar. El Mustang movió las orejas, como si hubiera entendido cada palabra. Antes de apagar la luz, Esteban se miró en el espejo una vez más. Las arrugas seguían ahí, las canas también, y los dolores seguramente volverían al despertar. Pero algo había cambiado. Ann ya no se veía como un hombre que vivía de recuerdos lejanos, sino como alguien que había tenido el valor de enfrentarse a sí mismo y recuperar su dignidad. Porque al final, lo que Centella le había recordado no era solamente que alguna vez fue un gran competidor. Le recordó que seguía siendo, en lo más profundo de su ser, aquello que siempre había sido, un ganadero. Y los ganaderos verdaderos, como los buenos caballos, pueden envejecer, pero nunca dejan de ser quienes son.